Hola guachines, les saluda Yoris, nuevamente con otro video, con los creepypastas random parte 3. Comencemos. Si eres adicto a algo, tus hijos pueden copiar el hábito. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Cuando era niño, no sabía lo que era la adicción. No sabía qué significaban las rayas rojas largas en el interior del antebrazo de mi madre, y por qué se desmayaba por horas seguidas, o por qué sus ojos tenían esa mirada distante, o por qué podía desmayarse después de que una raya fresca aparecía. No sabía para qué eran las jeringas que encontraba ocasionalmente por la casa, a veces con gotas de sangre en sus puntas. Pero a medida que crecía, descubrí más sobre sus hábitos. Y descubrí por qué mi padre dejó que todo siguiera, e incluso lo alentó, a pesar de que estaba destruyendo a nuestra familia. A veces, pasaba en múltiples ocasiones en un solo día, tratando de alimentar su adicción, su antojo. Y supongo que no puedo culparlos. Hay estudios que demuestran que las adicciones pueden ser genéticas. O quizá ahora simplemente me digo eso a mí mismo, años después, para que pueda disuadir la culpa de mi propio hábito. Cuando fui a la escuela secundaria, recuerdo haber visto a algunos chicos haciéndolo en el rincón oscuro de una fiesta sórdida. Y recuerdo haberme sentido confundido, porque lo estaban haciendo mal. Es al revés, dije, frunciendo el ceño, observando cómo se inyectaban a sí mismos después de haber atado la soga de hule alrededor de sus brazos para que las venas se hincharan. Entonces se rieron de mí, y yo negué con la cabeza por su estupidez. Pero empecé a consumir ese año, justo como había aprendido de mis padres cuando no me estaban viendo. Tuve unos cuantos sustos, y una amiga mía casi muere, pero al final no pasó nada demasiado malo. Excepto que había quedado enganchado. Me sentí triste cuando mi madre murió como resultado de la adicción. Cuando mi padre emergió de la habitación, llorando, me apresuré hacia adentro y descubrí dos nuevas marcas rojas en ella, pero sus ojos estaban cerrados y su rostro se quedó pálido. Escuché el disparo momentos después, cuando mi padre tomó su propia vida y cayó sobre la alfombra. Cada año, visito sus tumbas en el pequeño cementerio que queda por las afueras de la ciudad. Sus tumbas están enclavadas la una junto a la otra. Para mi madre, derramo una copa entera de whisky, su bebida favorita. Y para mi padre, derramo un vial de sangre fresca y veo cómo se filtra en la tierra, preguntándome si aún la ansía. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Una sed. Mi esposa dejó instrucciones específicas después de que murió. A mi esposa, Rosa, le gustaba mantener un horario. Bueno, no solo le gustaba hacerlo. Tenía que hacerlo. Sin el horario, Rosa no podía funcionar. Sus padres nunca quisieron reconocer sus rarezas. Decían que habían tratado de quitárselas cuando ella era niña, y que en su mayoría había funcionado. Los padres de mi esposa no me agradaban mucho. A ella tampoco. Y esa fue la razón por la cual, en el evento de su muerte prematura, Rosa tendía a obsesionarse, y Rosa tendía a planificar. El paso 1 decía lo siguiente. No permitas que mis padres entren a la casa, subrayado 2 veces. Yo me podía reír de sus planes y notas organizadas en el refrigerador porque simplemente eran una parte de Rosa. Las alergias también eran una parte de Rosa. Una agradable tarde de verano, un avispón entró volando a nuestra cocina mientras Rosa estaba preparando el almuerzo de Alex, y la picó en el cuello. Su garganta se cerró por la hinchazón, sus labios se tornaron azules y murió en el piso de nuestra cocina. Alex estuvo sentado en su silla alta por 1 hora hasta que un vecino escuchara sus gritos y abriera la puerta trasera por la fuerza luego de que Rosa nunca contestara. Rosa me había dejado una nota 2 días antes para que revisara si había un nido en la parte trasera de la casa, pero pasé ocupado con el trabajo y me olvidé de ello. Encontré las notas de Rosa mientras estaba tratando de planificar el velorio. Querido T, me había escrito cuidadosamente en letras mayúsculas. Si estoy muerta, por favor adhiérate a lo siguiente. Gracias. Ro igual B. Me reí, y luego comencé a llorar, pero leí sus instrucciones.
No permitas que mis padres entren a la casa, subrayado 2 veces. Encárgate de los animales por mí. Cuéntale a Alex algo de mí cada día. Asegúrate de dejarles propina a los limpiadores. Prefieren comida. En medio de mis lágrimas, le sonreía sus instrucciones hasta que llegué a la última. Los limpiadores. No teníamos limpiadores. Nunca habíamos tenido una ama de casa o una mucama ni nada por el estilo. ¿A qué se estaba refiriendo? Le pregunté a la hermana de Rosa, Ellie, sobre ello, pero simplemente lo hizo a un lado. Ya conoces a Ro, siempre despistándose. Probablemente era uno de sus chistes y nunca tuvo la oportunidad de contártelo. Rosa me contaba sus chistes apenas se le ocurrían, porque así estarían frescos. Pero el resto de la lista había sido bastante seria. Rosa hablaba en serio sobre no dejar que sus padres entraran a la casa, hablaba en serio con que me encargara de su colección de animales de vidrio de colores, y hablaba en serio sobre no dejar que Alex se olvidara de ella. ¿Por qué agregaría un chiste aislado al final? Así que, contra mi buen juicio, y porque aminoraba la sensación de que un agujero había sido perforado en mí, dejé cada noche en la repisa de la cocina una barra de granola o una galleta o cualquier cosa, en realidad. Y, por la mañana, la casa siempre se veía un poco más pulcra y la comida había desaparecido. Quizá el duelo me estaba haciendo delirar. O quizá realmente teníamos limpiadores. De cualquier forma, no me inquietaba. Fuera lo que fuera, Rosa tenía algo que ver con ello, y ella nos amaba. Una noche, me quedé despierto para tratar de darle un vistazo a los limpiadores, sintiéndome como un niño pequeño queriendo vislumbrar a Santa. Pero caí rendido en el sofá después de algunas horas y me desperté a altas horas de la madrugada escuchando el repiqueteado de platos en la cocina. Cautelosamente, me puse de pie con lentitud y me acerqué a la habitación oscurecida, pero el repiqueteo y el sonido de raspado se detuvieron abruptamente apenas encendí el interruptor de las luces. No había nada ahí. Pero la banana que dejé había desaparecido. Si tenía platos en el lavado, estarían limpios y secos por la mañana. La lavandería estaría doblada nítidamente. Las marcas en la alfombra desaparecerían. Siempre les dejaba propina a los limpiadores. Y luego los padres de Rosa se invitaron a sí mismos 2 meses después de su muerte. Como eran bien astutos, llegaron mientras yo estaba afuera de la casa y ella cuidaba de Alex. Para cuando llegué del trabajo, se habían acomodado firmemente en nuestro cuarto de huéspedes. Para un padre trabajador, me informaron, era imposible cuidar de un niño de 1 año. ¿Cómo me las iba a arreglar sin una mujer en la casa? Pero la mamá de Rosa señaló, con una rápida sonrisa burlona, que no era como si Rosa hubiese sido buena para todo ello. Que estaba demasiado ocupada jugando con sus animales de vidrio o dibujando sus criaturitas, y que era muy inepta como para siquiera saber usar la lavadora. Rosa no era inepta, era brillante. Había sido publicada en revistas científicas. Tenía más educación formal que yo. Y cuidaba bien de Alex, y bien de la casa. Así que ¿qué importaba si coleccionaba cosas y dibujaba casi obsesivamente? Y la lavadora era demasiado ruidosa para ella. Era una sobrecarga para sus oídos. Yo sabía estas cosas porque había conocido a Rosa por 7 años. Ellos la habían criado y ni siquiera sabían cuál era su color favorito, rojo, con el cual vestía casi todo el tiempo, o su músico favorito, John Coltrane, a quien reproducía casi todos los días. Quería que se fueran, pero estaba de luto, lidiando con un infante, y ellos eran necios. Me mordí la lengua y traté de esperar a que se fueran, hasta que un día llegué a casa y me enfadé cuando encontré a la mamá de Rosa hurgando entre sus animales. Algunos de ellos yacían hechos añicos en el piso al lado de la vitrina en donde estaban guardados. Vete. Somos los abuelos de Alex. Chilló la madre de Rosa mientras la pastoreaba por las escaleras. Tenemos derechos. Terminará igual que su madre. Lo vas a arruinar. Vete de una puta vez, les rugí en respuesta, y pálidos y abatidos, huyeron apresurados por la puerta principal. Esa noche olvidé dejarles la propina a los limpiadores. A las 2 de la mañana, me desperté por el sonido de gritos en la planta baja.
La mamá de Rosa, habiéndose robado la llave de Ellie, había entrado por la puerta trasera justo a tiempo para encontrarse a lo que solo puedo suponer que fueron unos limpiadores bastante alterados. No estoy seguro de qué fue lo que le hicieron, pero había un cuchillo enterrado en el marco de la puerta a la altura de la cabeza, y los gabinetes y cajones estaban volcados. El sofá de la sala de estar se veía como si alguien le hubiera caído con tijeras de podar. Las cortinas estaban hechas jirones. Lo único que fue dejado intacto había sido los animales de Rosa. Sus padres ya no visitan. De hecho, me han reportado a la policía 2 veces hasta ahora, pero creo que estos han comenzado a ignorarlos. He estado revisando los dibujos de Rosa, para enseñárselos a Alex cuando sea mayor, y veo que dibujaba a los limpiadores de vez en cuando. Parecen hadas, casi, pero sin alas, con ojos completamente oscuros, y tienen garras y dientes muy filosos. Aún así, creo que le tenían bastante aprecio. Rosa tenía ese efecto en las personas. Así que creo que los limpiadores será lo primero de lo que le hablaré a Alex. Además, él me puede recordar de dejarles propina. Solo por si acaso. Mi miedo al agua. Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido en agua completamente. No es que no sepa nadar o algo parecido. Mi padre me hizo aprender. Le temo porque, desde que puedo recordar, siempre que estoy bajo el agua y volteo hacia la superficie, veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida, un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro. Incluso si estoy en una bañera. Se ha vuelto normal para mí, pero aún no he podido acostumbrarme. Nunca lo discutí con mi papá cuando era niño, pero sí le pregunté acerca de mi madre difunta. En cada ocasión, él se mostró muy reservado con el tema, y a veces se enojaba conmigo por insistirle demasiado. Fue solo hasta hace unas semanas que le describí esta aparición. Casi chocamos contra una cabina telefónica. Obviamente sabía algo al respecto. Asimilando la familiaridad de su reacción, le pregunté, de nuevo, sobre mi madre. Aún no me dijo mucho, excepto que murió cuando yo era muy joven y que me amaba. También admitió que su cabello y ojos eran de los colores de la mujer, mismos que los míos. Así que hice un poco de investigación por mi cuenta. Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento y busqué cualquier referencia que pudiera, cualquier noticia sobre un niño ahogándose. En su mayoría, quería una fotografía, algo que pudiera comparar con mi ángel guardián. Hoy, escondido en nuestra biblioteca local, lo encontré. Winchester. Mary Whittier, 28, perdió la vida ahogada ayer por la noche tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. El funeral ha sido planificado por la familia para el 25 del mes. Mary fue recluida desde hace 6 meses luego de que fue encontrada inocente de intento de asesinato, habiendo argumentado demencia. Su esposo, Daniel Whittier, actuó con la rapidez suficiente cuando encontró a Mary tratando de ahogar a su hijo bebé en la bañera. Cronómetro. Había recibido un reloj para su 10º cumpleaños. Era un reloj de mano plástico, común y corriente en todos los sentidos, con la excepción de que iba en cuenta regresiva. Esta es la cantidad total de tiempo que te queda en el mundo, hijo. Úsalo sabiamente. Y, en efecto, lo hizo. A medida que el reloj contaba los segundos, el chico, ahora vuelto hombre, vivía su vida al máximo. Escaló montañas y nadó océanos. Conversó y río llamó. El hombre nunca tuvo miedo, pues sabía con exactitud cuánto tiempo le quedaba. Al final, el reloj comenzó su conteo final. El anciano se puso de pie contemplando todo lo que había hecho, todo lo que había construido. 5. Estrechó manos con su antiguo compañero de negocios, el hombre que durante mucho tiempo había sido su amigo y confidente. 4. Su perro llegó y lamió su mano, ganándose una palmadita en la cabeza por su compañía. 3. Abrazó a su hijo, sabiendo que había sido un buen padre. 2. Besó a su esposa en la frente una última vez. 1. El hombre sonrió y cerró sus ojos. Entonces, nada pasó. El reloj pitó una vez y se apagó. El hombre se quedó de pie ahí mismo, bastante vivo. Uno pensaría que en ese momento debió de haber estado encantado.
En cambio, por primera vez en su vida, el hombre tenía miedo. Oh hija. La estás moviendo, Jason. Lo prometo, Janet, no lo hago. Siempre había pensado que las tablas Ouija eran estúpidas. Pero esa era la pasión de mi esposa. Siempre estuvo fascinada con el mundo espiritual y lo paranormal. A mí no me podría importar menos. Hasta aquella noche. Habíamos invitado a un par de amigos, Stacky y Derek, a quienes conocíamos desde que éramos adolescentes. 26 años de amistad se habían reducido a eso. ¿A una tabla Ouija? Janet insistió con que jugara con los ojos vendados. Estaba convencida de que yo movía el puntero. Así que accedí. No tenía nada que esconder. ¿Cuántos dedos estoy levantando, Jason? Preguntó Derek. ¿En serio? No tengo idea, hombre. Bien. Hagámoslo, anunció mi esposa. Hicimos muchas preguntas, y todas fueron recibidas con respuestas simples y breves. Aparentemente, estábamos hablando con una chica de 6 años que fue secuestrada y llevada a esa casa hace 50 años para ser asesinada. Esto da miedo, dijo Janet. Leí sobre ello cuando compramos la casa. Fue apuñalada aquí mismo. Patrañas, le dije. Es verdad. La he visto, Jason. La vi rondando por los pasillos hace un par de noches. No fue ninguno de los niños, porque revisé y ambos estaban dormidos. Eso es aterrador, concordó Stacky. Ni loca seguiría viviendo aquí después de algo como eso. No puedo evitarlo. Amo esta casa, explicó mi esposa entusiasmadamente. ¿Podemos volver a esto?, pidió Derek, claramente molesto. Preguntamos cosas como ¿estás aquí ahora? ¿Y eres buena o mala? Pero la respuesta a la última pregunta nos inquietó a todos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Stacky. Fue entonces cuando llegó el mensaje largo. ARRANQNYLICUCHILL Me saqué la venda rápidamente. Mi esposa gritó aterrorizada, y a Derek y Stacky se les fue el color de sus rostros. Mierda. Esta cosa no tiene buenas intenciones. Pero fuiste tú la que quiso que jugáramos. No me importa, Jason. Chilló. Sácala de aquí. Y lo hice, pero no sin antes partir la tabla en 4 pedazos. La tiré en el basurero de afuera, nos despedimos de Stacky y Derek, y nos fuimos a la cama. Me desperté a la mañana siguiente ante más gritos de mi esposa. Jason. El espíritu sigue aquí. Me refregué los ojos y me senté en la cama. ¿De qué estás hablando? Me agarró del brazo y me arrastró hacia afuera, al pórtico. ¡Mira! Y ahí estaba, la tabla Ouija de la noche anterior, recostada en el pórtico y reensamblada. Mi esposa sacudió sus brazos por el aire dramáticamente. Ya no me quiero quedar aquí. Voy a llamar a mis padres y nos quedaremos con ellos hasta que encontremos otra casa. Y fue así como nos mudamos. Al final, encontramos otra casa, una con más espacio y garaje incluido, en donde podía poner mis herramientas. Mucho mejor. Han pasado 20 años, y nunca le conté a mi esposa que podía ver a través de la venda o que reemplacé la tabla y dejé la nueva en el pórtico. Nunca quise comprar aquella casa. Inhumano. Un empleado meneó su identificación enfrente del lector de tarjetas inteligente. Dim, que tenga un buen día. Pronunció la voz robótica femenina por 100ª vez esa mañana. Ella, si es que se le puede asignar un sexo a la inteligencia artificial, era parte de un gran sistema de monitoreo inteligente. La IA no solo rastreaba las llegadas y salidas de los trabajadores, también monitoreaba la transmisión de las cámaras de seguridad e incluso se aseguraba de que la temperatura en el atrio siempre se mantuviera templada a 26 grados. Un hombre, vestido con un traje arrugado y corbata, y con un aspecto mucho más agotado que los demás, entró al edificio. Meneó su identificación frente al sensor sin molestarse en detenerse para revisar si la máquina lo había leído. Los campos de información poblaron el sistema de la IA. Roger Jacobs, analista de negocios principiante. ID de empleado. 10-07-89.
La IA observó a medida que el hombre entraba al elevador. Apretó el botón para el 7º piso sin despegar el maletín de su pecho en ningún momento. Se bajó en su piso, lanzando un saludo para la secretaria en tanto pasaba a su lado. Ella lo ignoró. Cabizbajo, se abrió camino hacia una oficina poco más grande que un armario. A pesar de que la IA no tenía cámaras en la habitación como tal, tenía una visión parcial del escritorio cuando la puerta era abierta. No había ventanas y una lámpara de techo fluorescente parpadeaba sin cesar. El efecto resultante era el de una habitación que se sumergía y emergía de la oscuridad. El hombre se acomodó en su escritorio y encendió la computadora. Sus ojos se mecían de derecha a izquierda, leyendo líneas de texto que la IA desconocía. Pareció que el rostro del hombre comenzó a tensarse, proyectando un abatimiento más y más arraigado. Hundió sus manos en el poco cabello que permanecía en su cabeza. Sus hombros se estremecieron con una emoción descontrolada, pero, después de un minuto, pareció que una tranquilidad se asentó en él. Apagó su computadora, se levantó de su silla y agarró su maletín. Sosegado, salió de su oficina, pasando a un lado de la secretaria una vez más. Su boca se movió más formalidades, pero la mujer no volteó a verlo. En vez de los elevadores, el hombre se dirigió al centro expuesto del edificio. Desde los barandales de vidrio que rodeaban cada piso, se podía ver la totalidad del atrio hasta arriba, en el 5º piso, y hasta abajo, en el nivel de entrada estilizado con mosaicos intricados. El hombre se tomó un momento para aplanar su corbata. Tras pararse en una banca vacía, se montó sobre el barandal. Con el maletín aún aferrado a su pecho, dio un paso hacia la nada. Por algún giro del destino, justo antes de que su cuerpo fuera recibido por el suelo, cayó a un lado de uno de los lectores de tarjetas instalados en la pared. El pitido familiar acompañó al crujido enfermizo de huesos, y a pesar de que la IA deseó que pudiera reprimir las palabras, su configuración no se lo permitió. Que tenga un buen día. Bueno gente piola, esto fue todo, hasta la próxima.